y por darme paz. Recibiste mi castigo, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Gracias, Jesús. Hermosa de amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí no escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta reunión virtual que podemos compartir hoy hasta que Dios diga basta, hasta que Él, que tiene el control de todas las cosas, nos permita volver a encontrarnos una vez más en la casa de nuestro Padre y adorar su nombre por todos los beneficios que Él ha hecho. No sabemos cuándo será eso, pero bueno, esperamos tranquilos. Mientras tanto, es bueno compartir con ustedes este tiempo en el que queremos reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con Dios y con nosotros. Porque, como decimos habitualmente, Dios no está ajeno a las cosas que nos pasan, a las situaciones que vivimos. Él siempre está presente en medio de nuestra vida, de nuestro corazón, en la vida de nuestra familia, siempre Él está presente. Lo que hoy les quiero compartir tiene que ver con cosas que le pasaron a Jesús, pero que Él pudo vivirlas para que nosotros seamos sanados de esas cosas que Él vivió. A medida que yo les vaya compartiendo algunas cosas, usted va a entender a dónde apuntamos con la palabra de hoy. Hay un escritor bíblico, un profeta del Antiguo Testamento, se llamó Isaías. Algunos llaman a este libro el Evangelio del Antiguo Testamento por la precisión de muchas cosas que dice este libro. El profeta Isaías habló más o menos hace unos 2850 años atrás. Más o menos entre unos 800 y 850 años antes de Cristo, Él vivió, y en un momento dado Él puede ver hacia el futuro lo que iba a suceder con el Mesías, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en uno de estos capítulos, que es muy conocido y muy leído por todos nosotros, dice así en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y termina diciendo el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ahí vemos primero que no hay parecer en él, ni hermosura. Lo dice por el hecho de que Jesús fue golpeado de una manera cruel por una compañía de soldados. Los soldados romanos eran expertos en torturar a las personas sin llevarlas a la muerte. Y porque la muerte tenía que ser en la cruz. Y no fue Jesús el único, junto con las otras dos personas que estaban con él, que fueron a la cruz en ese tiempo. Era prácticamente una práctica habitual que tenían ellos, los romanos, para matar a las personas. A la cruz iba lo peor de la sociedad, la lacra de la sociedad, lo que era considerado menospreciado de todo tipo de personas, lo que era dejado de lado, lo peor iba a parar a la cruz. Y
Entonces en ese momento el profeta Isaías ve lo que sucede con Jesús. En un momento dado él dice: yo no escondí mi rostro de injurias y de escupitajos. Yo no escondí mi rostro, di mi barba a los que tiraban de ella, a los que tiraban de la barba. Este es una manera de expresar lo que él permitió que hiciesen sobre él. Y digo permitió porque hay un momento en el cual él le dice a Pilato: vos sabés que yo podría clamar a mi Padre y él enviaría más de 12 legiones de ángeles a librarme de este momento. Pero ¿cómo sería posible que yo haga esto? Porque yo tengo un mandato de mi Padre, tengo una comisión de mi Padre, y es la de ir a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, del pecado de cada uno de nosotros. Entonces, él dice que no hay hermosura, le veremos, pero sin atractivo. Los artistas, la religión, se han encargado de mostrarnos un Jesucristo que aún en la cruz es hermoso. Aún en la cruz. Pero la Biblia dice: le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y luego dice esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Saben que esto del desprecio, esto del ser desechados, nos pasa en mayor o menor medida a prácticamente todas las personas? De una o de otra manera, todos hemos sufrido el desprecio y el ser desechados por alguien. A veces puede ser por el color de la piel, por la condición social, por algún tipo de defecto físico, por nuestros pensamientos, por lo que pensamos, por lo que decimos, por cómo actuamos, por el lugar en el que vivimos. Podemos haber sido despreciados y desechados. Pero yo busqué lo que dice la palabra en el diccionario de la Real Academia Española con respecto a desechar. Entre otras cosas dice: excluir, reprobar, menospreciar, desestimar. Esto pasó a Jesús. Él vivió todo esto. Él fue desechado por los hombres, él fue dejado de lado, y lo que me llama la atención es que dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Parece como que el quebrantar a alguien es cuando la persona ya no tiene más deseos de seguir luchando. Una persona quebrantada es una persona que ha perdido su capacidad de recuperación, de salir adelante. Una persona quebrantada es una persona que perdió la esperanza, que perdió el rumbo en su vida, que ya no le encuentra sentido a vivir. Una persona quebrantada es una persona que dice ya todo está perdido, ya no tengo salida, ya no hay solución para lo mío. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo ha sido experimentado en quebranto. Por eso la gente levanta su voz contra el cielo diciendo: ¿dónde estabas, Dios, cuando me pasó tal o cual cosa? ¿Dónde estabas, Dios? Lo cierto es que Él está cercano a nosotros, a cada uno de nosotros, siempre. Siempre. Y cuando alguien invoca su nombre, Él está dispuesto a estar allí al lado tuyo, a acercarte a ti, traerte una respuesta del cielo. El problema es que a veces recibimos esa respuesta de Dios
y nos olvidamos. Ah, bueno, ya está, ya me respondió. Bueno, ahora hacete a un lado hasta que te necesite de vuelta. Porque a veces actuamos de esa manera y lo hacemos con Dios. Ahora, yo quiero hablar un poquitito con respecto al rechazo en las personas. Las necesidades básicas que un ser humano tiene son las siguientes: amor, respeto, aceptación, seguridad e identidad. Alguien dijo que en el eterno amor de Dios y en la gran misericordia que Él ha tenido, nos ha permitido nacer incompletos, porque siempre necesitamos al nacer de nuestros padres, de nuestros mayores, de los que nos cuidan. Algunos han sufrido el rechazo porque sus padres no han estado cuando nació. Tal vez el padre y la madre abandonaron a esa persona y entonces, bueno, hay una marca en el espíritu de esa persona. Pero alguien se hace cargo. Alguien hace mimos, alguien levanta a esa criatura a upa. Alguien la abraza, la besa, la mima, le da de comer, lo cambia, lo baña, le hace caricias, juegos. Porque estamos diseñados para recibir amor y para que el amor nos permita crecer sanos. Estamos hablando del verdadero amor, del amor puro, del amor bueno, del amor que hace bien, del amor que edifica. Entonces, cuando no tenemos ese amor, cuando nos falta ese amor, crecemos con huecos en el corazón. Porque el rechazo que hemos recibido nos hace daño. Y por supuesto que si no hay respeto ni aceptación, también estamos complicados para crecer y desarrollarnos. Ni hablar de la seguridad. La figura paterna y materna son esenciales para que una criatura se desarrolle como corresponde. La figura de papá y de mamá deben estar siempre presentes en la vida de una criatura, porque eso les da seguridad. Aún los límites, ciertos límites, nos hacen crecer con seguridad. Y por supuesto la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué razón Dios ha permitido que yo venga a vivir sobre la faz de la tierra? Porque ha sido Dios. Amigo, aunque no creas en Dios, aunque no figure Él en tus planes, yo te aseguro que ha sido Dios el que te ha dado la vida y será Dios el que te la quite. Porque así lo hace con todos. Él estableció un orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice la palabra de Dios. Estableció el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos ha dado la vida. Y lo bueno es que nosotros podamos comprender esto, entender que la vida es un don de Dios y que por eso nosotros estamos aquí. Y por supuesto cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado vida. Cuando una persona tiene vacío de amor, no puede recibir nada. Aún las muestras de amor le son extrañas. Una persona que no ha recibido amor no se deja dar amor. Es una persona a la que le cuesta que la abracen, que la besen, que le hagan caricias. El rechazo, por supuesto, es usado por el diablo, por Satanás, para alimentar eso en el interior de la persona y lograr destruir su vida, el derredor de la persona, lo que está alrededor de la persona, destruirla también. Porque cuando una persona llega a ser mayor, un adulto, con rechazo en el corazón, con un rechazo no sanado, ese rechazo lo traslada a todo lo que está alrededor de él y a todos los que están a su alrededor.
Cuando una persona ha sido rechazada, no puede desarrollarse como un ser social. No tiene la capacidad de comunicarse con los demás. No puede avanzar. No puede concretar nada. No puede terminar lo que ha comenzado. No lo puede terminar porque le falta la identidad, porque le falta justamente el amor, porque le falta seguridad, porque todas estas cosas las necesitamos. Cuando una persona ha sido rechazada, puede ser una persona envidiosa, puede tener mucha envidia de lo demás. La envidia es el deseo de lo ajeno, o el querer lo que otro tiene, el anhelar lo que otro tiene, pero mal anhelado, y manifestarlo de una mala manera. Cuando una persona ha sido rechazada, probablemente manipule a los que están a su alrededor. Los manipula, los maneja. Pretende que las personas que están a su alrededor sean títeres de esa persona. Cuando una persona ha sido rechazada, cierra el corazón para que nadie pueda ver lo que está dentro suyo. Cuando una persona ha sido rechazada, se pone máscaras. Se pone máscaras. Es decir, muestra lo que no es. Si uno pudiera derribar esos muros que la rodean a la persona, descubriría que está adentro como pequeña, no ha podido desarrollarse. Está allí metida en un lugar sin poder desarrollarse como corresponde. Si uno pudiera sacar esas máscaras que la persona usa. El rechazo puede ser también desde el vientre de la madre. Cuando una mamá está esperando un bebé, pero no lo desea, eso queda sembrado en el espíritu. Cuando está allí, que intenta de alguna manera sacárselo y no lo logra, eso queda sembrado en el espíritu de la persona. Está allí dentro. Y hay un día en el cual aflora y uno no sabe por qué la persona se comporta de esa manera, pero es porque ha sido rechazada desde el vientre de la madre. Por eso algunos hijos se levantan contra los padres, se levantan contra ellos, porque hay un rechazo que viene de allí y a veces no se encuentra la explicación de por qué razón pasa eso. Cuando a veces nació alguien del sexo opuesto al deseado, deseaban tener un varón, vino una niña. Deseaban tener una niña, vino un varón. Entonces, ahí hay un rechazo, se produce un rechazo. Todo esto causa daño. Lo que los mayores hacen, lo que los mayores vuelcan en una criatura, queda allí como una semilla. Es como una semilla. Por eso dicen los psicólogos que es importante los primeros 5 años de vida de una criatura. Porque en esos 5 años de vida se estructura la personalidad de esa criatura, de quien va a ser esa persona cuando llegue a ser mayor, adulta. Por eso es fundamental. Por eso, como les decía recién, Dios en su infinita misericordia permitió que nosotros nazcamos incompletos para que en ese tiempo que tenemos con nuestros padres, nosotros podamos ser equipados para vivir una vida sana, para vivir una vida diferente a la que vemos mucha gente vive. Ese rechazo hace mucho daño
Y como les dije, es como una semilla que a lo largo de los años da un fruto muy amargo. A veces cuando los padres no cuidan a los hijos, no los cuidan, no los quieren, cuando los cría el hermano mayor, y el hermano mayor no es padre o madre, el hermano mayor es el hermano mayor y punto. Y bueno, y eso es malo. Las palabras hirientes producen rechazo. Cuando se le dice a alguien palabras feas, gruesas, palabras que lastiman, usted puede saber qué tipo de palabras se puede decir a una criatura. No lo haga. No lo haga. Porque usted está lastimando el espíritu de esa criatura. Está haciendo un daño que si no hay una intervención de Dios directa, no puede ser sanado. Usted está cercenando la vida de una persona aún por el resto de sus días. Por eso necesitamos esas muestras de amor y de cariño de nuestros padres, de nuestros mayores. Las necesitamos. El abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico, es tremendo lo que hace en una criatura. Algunos dicen que 1 de 4 mujeres y 1 de 8 varones serán abusados. Ahora parecería que esos números quedaron atrás, es mucho más. Estamos viviendo épocas muy difíciles, donde se pierde la noción de lo que es bueno y lo que es malo, donde parece que nada, no hay blanco y negro, todo es gris. El rechazo, mientras no es quitado, siempre persigue a la persona. Por eso decimos que es importante que una persona que ha sido rechazada sea tratada por un hombre o una mujer de Dios para ser librado de ese rechazo. Usted sabe que nuestras páginas están disponibles para que usted se comunique con nosotros, pueda hablar con nosotros. Estamos para ayudar. Estamos para ayudar. Cuando una persona es rechazada en la edad adulta, se produce vergüenza. El nivel de rechazo que una persona tiene también cuando una persona llega a ser adulta va a afectar mi relación con Dios. Porque si yo he tenido malos ejemplos de mayores, es muy probable que ponga sobre Dios la imagen de ese mayor que me hizo daño. Entonces me va a costar llegar a Él, me va a costar acercarme a Dios, no voy a poder hacerlo con libertad. Voy a sentirme rechazado por Dios. Esto hace mucho daño. Hay personas que cuando llegan a ser adultas rehúsan ser confortadas. Rehúsan ser confortadas. No les gusta recibir amor físico, el abrazo, el cariño. Las expresiones afectivas les resultan muy... Parece como que todo tiene que ver con ser atacado, todo tiene que ver con lo sexual, todo tiene que ver con este tipo de cosas. Una persona que ha sido rechazada necesita tiempo y necesita espacio para poder hablar y contar lo que ha vivido. A veces una persona rechazada se considera autosuficiente. A veces una persona rechazada es el chico 10, aquel que siempre tiene las mejores notas. No estoy diciendo que todos los que tienen buenas notas sean rechazados, no estoy diciendo eso. Pero muchos
para lograr el afecto de los que están alrededor, buscan ser siempre los mejores en todo. Y se genera en ellos un espíritu de competencia constante con los demás. Bien, yo les quiero compartir algunas cosas que tienen que ver con Jesús, les dije. Dice Mateo capítulo 12, y miren lo que dice el versículo 24. Que los fariseos al oírlo a Jesús decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos decían que Jesús echaba a los demonios por el príncipe de los demonios, como diciendo, está sirviendo a Satanás. Pero hay un momento en el cual Jesús dice, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, es necesario que a veces entendamos que Jesús fue rechazado. Por eso Él nos puede entender. La Biblia me enseña que en Jerusalén Él no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente que estaba alrededor de Él. No creían que Él fuera el Mesías. No creían que Él fuera el Hijo de Dios. No, este es el hijo del carpintero. Acá están sus hermanos y están sus hermanas. Entonces no creían que Él fuese el Mesías y por eso lo rechazaban. Es más, en un momento dado alguien intentó tirarlo por un despeñadero, pero Jesús salió por en medio de ellos y escapó de ese lugar. Mateo capítulo 9, miren qué dice. Dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. O sea, pero Mateo era un publicano, él cobraba impuestos. Dígame usted si quiere a las personas que le cobran los impuestos. Seguro que no, ¿no es cierto? Y más en estos días donde parece que escasea el dinero. Y entonces dice que aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice la Escritura que eran pecadores, publicanos y pecadores. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y termina diciendo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amigo, comencé hablándote del libro de Isaías, donde Jesús, el profeta, ve a Jesús allí en los años a la distancia. Lo ve siendo golpeado, maltratado por nosotros, desechado de los hombres, y dice que él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Te estoy mostrando a través de la palabra de Dios cómo él fue rechazado por familiares, como él fue en la cruz, estando previo a la cruz, todos los discípulos lo dejaron, se fueron todos. Nadie estuvo con él, excepto María y Juan. El resto desaparecieron todos. Entonces, Jesús entiende lo que es la soledad, el sentirse solo, en Getsemaní. Como les decía el otro día, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él estaba
Él sabe lo que es estar solo, sentirse solo, y entiende cuáles son tus dolores. Por eso lo mejor que podés hacer es ir a Él, a Jesucristo, para pedir misericordia, para pedir perdón por tus pecados, para pedir que Él sane tu corazón. Lo mejor que podés hacer es esto: acercarte a su presencia, acercarte al amor de Dios y sentir el amor que Él tiene por vos, un amor indescriptible. Es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Hay un texto en el libro de los Hechos donde dice la palabra de Dios que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesucristo, a todos los que han sido oprimidos por Satanás. No todas las cosas que te pasan han sido producto de tus decisiones. Algunas sí, por supuesto. Pero otras son producto de que existe un ser maligno que se llama Satanás y diablo, y es adversario de nuestras almas. Él no quiere que lleguemos a conocer el amor de Dios. Pero Jesucristo se muestra amoroso a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a su presencia. Él te entiende cuando estás solo. Él entiende cuando estás herido y maltratado, cuando te sentís maltratado. Él lo entiende perfectamente, porque a Él le pasó eso. Imagínense si hicieron todas estas cosas en Él. ¿Cómo Él no va a saber lo que significa ser maltratado? Te entiende perfectamente. Por eso Dios no está lejano de nuestra boca, de nuestro clamor, de nuestra palabra, de nuestro pedido. Es más, enseñó a los discípulos que cuando vayan a hablar con el Padre, ellos cierren la puerta y oren a Dios. Y dice la palabra de Dios que el Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Cuál será la recompensa de que Dios te recompense, valga la redundancia, en público? Es eso, es que la gente va a ver que algo pasó en tu corazón allí a solas con Dios. Como te dije, nosotros estamos para ayudarte, para acompañarte, para mostrarte de lo que nosotros sabemos, cómo llegar y cómo acercarte a la persona de Dios. Él es real y te ama con amor eterno. Por eso le dijo Jeremías: yo te he prolongado mi misericordia. Por eso tal vez te cruzaste con estas palabras, por eso te cruzás con este mensaje. No es casualidad, es Dios mismo llamándote a acercarte a Él, acercarte a su presencia, y que le abras tu corazón para que Él pueda sanarlo. Si te gustó este mensaje, yo te pido que le pongas me gusta, que lo puedas compartir con otros, que nos sigas a través de las reuniones que vamos a seguir teniendo. Iglesia del Dios Viviente Argentina, Iglesia del Dios Viviente Uruguay. Vamos a tener también a pastores de Uruguay, a nuestro apóstol, ministrando la palabra de Dios. En este tiempo que estamos en casa, vamos a tener mensajes de la palabra de Dios para que puedas acompañarnos. Así que nosotros te esperamos aquí en nuestra voz, en nuestra página. Te esperamos y que lo puedas compartir con otros, que este mensaje lo puedas compartir con otros. Recordá que podés escribirnos a nuestra página y no vamos a demorar en contestarte, en contactarnos contigo si es necesario para poder conversar y ayudarte a que salgas
de esa situación dolorosa que estás pasando en tu vida. Permíteme hacer una oración y con esto ya terminamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el que ha muerto en la cruz del Calvario y se levantó de los muertos para vivir para siempre, yo te presento a cada uno de los que a través de este mensaje van a escucharte, van a escuchar tu palabra. Señor, que traigas sanidad al corazón y al alma. Que, Señor, los sentimientos sean sanados, que el corazón sea sanado, que el alma sea sanada, que la mente sea transformada por el poder de tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de los que, Señor, se han acercado a escuchar este mensaje. Y te pido en el nombre de Jesús que un manto maravilloso de tu presencia los cubra, que ellos puedan experimentar el poder maravilloso e indescriptible de tu amor. Gracias, gracias Padre, en el precioso nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Estamos en contacto. Mañana, Dios mediante, vas a poder vernos nuevamente a través de esta red. Y bueno, seguimos aquí. Aquí estamos para darte una mano. Un abrazo, un beso, Dios los bendiga y nos vemos pronto.